Jesús comienza a predicar. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Palabra del Señor. Amén. Bueno, cuando Jesús se entera de que Juan el Bautista estaba preso, estaba encarcelado por Herodes, Jesús volvió al norte, a la región de Galilea. Pero en vez de quedarse donde se crió, en Nazaret, se fue a 32 kilómetros, un poquillo más retirado, a Capernaúm, que era una ciudad o un pueblo asentado junto al mar o el lago, más bien el lago de Galilea. Era un pueblo pesquero. Al principio de nuestra celebración hemos leído lo que dijo el profeta Isaías bastantes siglos antes, y que ahora aparecía en el relato de nuevo. Decía que entre la tierra de Zabulón y Neftalí vendría esa luz que quitaría la oscuridad del pueblo. Y es ahí donde Mateo nos está diciendo que en este lugar medio olvidado es donde comienza todo. Ha terminado el ministerio de Juan el Bautista. Ahora comienza ya el de Jesús, como había dicho el profeta, en esta región. No comienza en Jerusalén, ni en el templo, el sitio más oficial de lo más oficial, ni tampoco en ningún centro importante de poder político o religioso. Comienza en un lugar de los márgenes del norte, que para colmo era conocido como la Galilea de los gentiles, de los paganos, no de los judíos. Comienza en la periferia, en una zona confusa, una zona caldeada por el nacionalismo de los que sí eran judíos. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, dice Isaías, ¿verdad? Como nosotros funcionamos o el mundo se mueve por la meritocracia, uno esperaría que fuese algo así como el pueblo que más sabe de teología vio gran luz, o el pueblo que es más santo y tal, vio gran luz, o el que los que más se lo merecían vio gran luz. Sin embargo, es el pueblo que estaba en tinieblas. No son los más perfectos, los que estaban en tinieblas, un pueblo perdido, enredado en otras cosas. Fueron ellos los que vieron gran luz. Por extensión somos todos, Pero ahí empieza. Y de alguna forma, pues esto nos incluye. Porque el Evangelio es para los imperfectos, ¿no? Para los que metemos la pata, los que estamos mal. Y Jesús inicia su ministerio, al principio, al estilo o con una fórmula
parecida a como predicaba su precursor, que ahora está en la cárcel, Juan el Bautista. Dice el versículo 17 que Jesús comienza diciendo, no sé cómo decía esta versión, arrepentíos, ¿no? O convertíos sería realmente, ¿no? Que el reino de Dios se ha acercado. La iniciativa de traer el reino, lógicamente, viene de Dios, por gracia. Pero esa iniciativa viene a nosotros como una invitación y necesita que nosotros respondamos afirmativamente para participar de esta realidad, ¿no? Esto es para ti, ¿lo quieres o no lo quieres? ¿No? Nos pide que cambiemos de dirección, que nos volvamos a otro lado, que demos un giro en nuestra forma de vivir. Abrazar un estilo nuevo de vida. Conversión es un cambio de rumbo. Lo he dicho ya más veces, yo sé que me repito mucho, pero si algo de verdad me entristece es que cuando en el pasaje, ¿no?, el derivado del griego de la palabra metanoia se traduce como arrepentíos, que no está mal, a mí no me molesta, pero a veces ha dado pie a que el anuncio que hace el Mesías de Dios, que nos pide que nos convirtamos, sea explicado muchas veces, y en la cultura, ya ves, se ha explicado como una amenaza, en vez de como una buena noticia, la buena noticia que realmente es, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que no tengamos que arrepentirnos de cosas, ya ve que hay que arrepentirse de cambiar cosas y de decir, ostras, esto no, esto que yo he hecho no, claro, lógicamente. Pero se trata de la invitación a despertar y dejarse transformar. Porque resulta que Dios está más cerca de lo que pensamos y está a nuestro favor. Se trata de abrir el corazón y dejarse hacer cambios por Dios. Convertíos. Piénsalo desde la vida misma. Es estar en tinieblas con todo el dolor de las cosas, o con desesperación, o con los sinsentidos y lo plantea desde un vacío existencial, y acoger la luz y dejarse abrazar por esa luz que te quiere envolver. Es descubrir precisamente que, pues en nuestro sufrimiento, en nuestra condición también pecadora, en el dolor de las cosas, resulta que no estamos solos. Y que las promesas de Dios resulta que son para nosotros, los que no somos perfectos, los que no somos súper santurrones. Pero Jesús, sí, predicaba, pero también actúa. Dice el versículo 18 que no se sienta allí en una piedra o en algún lado a esperar que le lleguen discípulos. Venga, a ver si me llegan discípulos. Jesús se puso a caminar junto al mar, donde estaban los pescadores. Y es que el Señor viene a nuestra orilla, ¿verdad? A la orilla de lo cotidiano. Como dice la canción, ¿no? Tú has venido a la orilla. Y no has buscado ni a sabio ni a rico, dice la canción también. Y cuando digo que viene a lo cotidiano, creo que es más interesante de lo que podamos pensar. Porque Jesús allí se encuentra a dos hombres, bueno, que según el texto de la semana pasada en Juan, ya los conocía, a Simón Pedro y a su hermano Andrés. Pescadores que estaban echando la red en el mar. O sea, fíjate, no encuentra a estos dos hombres en un estado de profundidad espiritual, orando casi en trance, ya con los ojos vueltos. Los encuentra en sus tareas. Jesús viene a nuestra realidad diaria y se presenta en las cosas más comunes, las cosas más normales, en las cosas en las que nosotros estamos. Como decíamos antes, entre pucheros, ¿no? De Santa Teresa. Dios se encuentra entre pucheros. O en la tarea del pescador, o en la tarea del jardinero, o en la que tú tengas. Y como tú te encuentres,
A veces nos encontramos con ánimo, con desánimo, con la cabeza en una cosa, con una preocupación, con lo que sea. Arrancamos el discipulado de seguimiento a Jesús en la vida misma, en el punto en el que nos encontramos. Jesús le dijo a Pedro y a Andrés aquello tan conocido de: venid en pos de mí, seguidme y os haré pescadores de personas. Sería lo más correcto, pescadores de personas, antropos, ¿no? Pero a veces pensamos nosotros en esto como en captar adeptos, ¿no? Vamos a captar adeptos. Pero no se trata de ser simples reclutadores de personas, sino de colaboradores de Dios para la vida en mayúscula, la vida del reino. En el pensamiento hebreo, e incluso en la Biblia también, el mar, lo hemos dicho muchas veces, representa el caos. El mar es el desorden, el caos, el abismo, el terror. En la tradición del Antiguo Testamento, como en Jeremías 16:16 y en Ezequiel 47, el uso o el sentido más amplio, habría que decir, de pescar es el de rescatar o el de sacar de la muerte, revitalizar. Hoy hay que mirarlo, como digo, un poquito más en profundidad, Y Jesús da la misión de actuar sacando del caos a la gente. El caos de todo. El caos del sinsentido, el caos del mal, el caos de la injusticia, el caos del que no tiene para comer, ¿no? En esa misión estamos nosotros. El reino de Dios viene y hay un pueblo que puede ser receptor y expansor de ese reino mientras acaba de venir en su totalidad. Es un mensaje de salvación más integral o más holístico de lo que muchas veces pensamos. Porque, como digo, repito otra vez, llega a nuestra cotidianidad, llega a nuestra orilla y a la orilla de los demás para transformarnos y llenarnos de Él y cambiar las cosas. Cuando Jesús dice: venid en pos de mí, seguidme, evidentemente nos está ofreciendo su compañía. Es caminar con el Verbo, caminar con Dios. Esa es la invitación que nos hace a nosotros, que caminemos con Dios desde lo cotidiano, desde nuestra orilla. Obviamente, aunque esto, como yo he dicho antes, no sea un mensaje de miedo, como a veces se ha utilizado, sí que nos compromete, pero no desde el miedo. Nos compromete y nos pide dejar atrás ciertas formas de vivir que son del antirreino, porque son malas, porque son formas que hacen daño a la gente o nos hacen daño a nosotros mismos o hace que nosotros excluyamos. La respuesta de los discípulos, creo que no sé si el estudio bíblico también lo habéis tratado, pero aquí en este pasaje también da una sensación, otra vez, de inmediatez. Y ellos en el pasaje no hablan, o está redactado de tal manera que no hablan. Jesús dice: venid en pos de mí, vamos a cambiar vidas, ¿no? Y ellos dejaron al instante sus redes para seguirlo. Y así está redactado con esta rapidez. A mí me llama la atención, y otros años lo he hablado, ¿no? Esta inmediatez de la respuesta, esta agilidad que se le da en el relato, está, yo creo, hecha para que nos motive a que nosotros seamos personas de acción, de comenzar, de ponerse manos a la obra. Venga, vamos. ¿Qué dice esto? Venga, vamos. Que cuando el Señor te pida algo, pues tú digas: venga, para allá voy, ¿no? Ponte de inmediato. No le des vuelta, porque es que al final luego no lo hacemos. Yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? A mí me ha pasado muy recientemente, de decir, uy, aquí hay una necesidad, aquí tengo que hacer algo, lo voy a hacer luego, a la vuelta. A la vuelta ya lo hago. Y no era a la vuelta, era en ese momento. Determinación, ¿no? Es lo que nos hace falta, lo que se requiere. Es que seamos personas decididas ante la voz de Dios.
Suelta lo que te enreda. Nunca mejor dicho en el pasaje, porque lo que hay son redes. Suelta lo que te enreda. Deja de estar enreliado en la maraña de redes, en esa maraña de redes que no sea pues lo de caminar con Jesús. Luego tiene Jesús en el texto un encuentro con Jacobo y con Juan, los hijos de Zebedeo, que en vez de estar echando las redes en el mar, como los otros, estos estaban allí remendando las redes. Estaban en sus labores también. Otra vez, la cotidianidad, la vida normal. Y Jesús los llama. Y otra vez, la inmediatez en el relato. Inmediatamente, al instante, dejaron la barca y a su padre y se fueron con Jesús, con el que hace nuevas todas las cosas. Lo cotidiano muchas veces, o sea, aquí se ve muy bonito, ahí remendando las redes, todo tranquilito, pero lo nuestro cotidiano algunas veces puede ser el caos, puede ser lo tormentoso, puede ser lo difícil, lo que nos duele. Cada uno sabe sus situaciones, ¿no? Y comienza Jesús el ministerio itinerante de ir por toda Galilea, enseñando en sinagogas. Es decir, un anuncio oral, predicando el evangelio del reino. Y además de esto, también iba Jesús haciendo otra cosa. Iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Son las señales de esa nueva realidad del reino de Dios que ya se va abriendo entre nosotros. Son gestos, son actos de que el reino que va a venir ya va apareciendo entre nosotros. Va apareciendo con Jesús y va apareciendo con sus discípulos, con su iglesia. Así que tú y yo, como sanadoras y sanadores, también hacemos gestos, actos de compañerismo, de dignidad, de anuncio, desde luego, de compartir, de acompañar, de alimentar si se requiere el caso, ¿verdad? O de abrigar si se requiere el caso. Manifestando que algo nuevo está viniendo para transformar la realidad en cielos nuevos y tierras nuevas. Que tú le des agua al que tiene sed, no te va a traer el cielo nuevo y la tierra nueva de golpe, pero estás trayendo el reino para esa persona. O se está manifestando, mejor dicho, el reino en ese momento. Así que anímate a la acción y a la transformación, a la conversión, que Jesús ha venido a nuestra orilla. Nos toca dejar nuestras redes y marchar con Él. Marchar con Él, que no es evadirse de la realidad, al revés. Es precisamente meterse en la realidad donde están las cosas, donde se cuecen las cosas, y aportar algo. Pues soli Deo gloria.